Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a domingo, día 2 de marzo y hoy toca ver los resultados de Farmamar. En abierto para todos los miembros y todos los suscriptores del canal porque es tradición. Y siempre hago los resultados de Farmamar en abierto porque hay muchísima gente que me sigue. Lo normal es que solo sean para los miembros del canal. Así que lo vamos a ver. También estoy preparando en el siguiente vídeo, que va a ser esta misma tarde, los resultados de Faes Pharma y los resultados de Fluidra, que esto sí van a ser solo para los miembros del canal. Vamos a empezar ya con estos resultados, donde, bueno, por lo primero es la nota de prensa, ¿no? Con aquellos datos más importantes que podemos sacar, y es que los ingresos totales del grupo de Farmamar a 31 de diciembre de 2024 crecen un 11% hasta casi los 175 millones de euros. Está muy bien, muy bien. Los royalties por ventas, por cierto, este es el primer dato que hace que en los últimos 4 años, este año sea el único que crezca por encima del anterior, lo cual es un cambio radical. Los royalties por venta registran un incremento del 18%, esto prácticamente se cumple, no es que sea tan bueno como el de este año, pero siempre los acuerdos por los royalties por ventas siempre van subiendo. Los ingresos del acuerdo por licencia crecen un 38% hasta los 46 millones y la inversión en I+D, aquí me lleva una sorpresa mayúscula. Yo calculaba entre 110 y 115 millones y se han quedado en 103,5. Se ha notado, bueno, pues que esos estudios de fase 3 han dejado de reclutar. El EBITDA alcanza tan solo los 13 millones de euros. Fijaros que no llega ni siquiera a un margen del 10%. Esto es debido a que los ingresos y los gastos, bueno, pues no están acorde a lo que esperamos de esta empresa. ¿De acuerdo? 13 millones de EBITDA es muy poquito, claro, comparado con los 2,1 del 2023, es un mundo, es prácticamente multiplicar por 5, por 6 el EBITDA, lógicamente, ¿no? Por eso hemos visto algunos titulares el viernes diciendo los ingresos de Farmamar se disparan, el beneficio en 2000 no sé cuánto por cien. Chorradas. Estamos hablando de estupideces periodísticas que ya estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Esas exageraciones para lo bueno y para lo malo, para que haya una tendencia y haya un clickbait, pienso yo, que es que sea por clickbait para poder pinchar en la noticia. Por lo tanto, el grupo Farmamar cierra un 2024 con un beneficio neto de 26,1 millones. Lógicamente, estos 26,1 millones no se deben a la actividad comercial, porque con un EBITDA de 13 millones es imposible que obtengas un 26, el doble en beneficio, ¿no? Estos son, lógicamente, pagos por royalty, o sea, por royalty, por licencias, además también por inversiones en I+D, todas estas cosillas que vamos a ver ahora. Bueno, pues aquí nos hace un desglose de los ingresos, tal y cual, perfecto y maravilloso, donde a nosotros nos importa muchísimo estos dos párrafos. Las ventas totales de oncología alcanzaron los 66,5 millones de euros frente a los 70 millones del ejercicio anterior, ¿eh? Es una cosa curiosa. Esta diferencia se debe a la variación de ventas de Yondelis, que es la trabectedina, Yondelis, donde ya sabéis que, bueno, pues ahora se vende su homólogo baratito de otras empresas, y a la reversión de la provisión realizada en el 2023 sobre los ingresos de Zepzelca, lurbinectedina, provenientes del programa de uso compasivo en Francia. Ya sabéis que hubo hace un par de años, Francia declaró que, bueno, pues todos aquellos medicamentos que se vendían en uso compasivo no se podían cobrar a un precio determinado, había que bajarlos de precio, donde Farmamar perdió una buena fuente de ingresos, se bajó bastante, luego recuperó el año anterior, recuperó una parte considerable y, bueno, pues es lo que hay. Pero fijaros que ahora vamos a ver el siguiente párrafo, donde dice: las ventas totales del lurbinectedina en 2024 fueron 35,3 millones de euros, que incluyen ingresos registrados bajo el programa de uso compasivo, principalmente en Francia, por 22,2 millones de euros. Fijaros el daño que nos hizo allá por el 2000, creo que fue, si no recuerdo más, en el 2022. Fijaros, nos hizo un daño considerable. Bueno, pues ya estamos recuperando claramente esa cifra de negocio, ¿eh? Vamos ya por 22,2 millones de euros en un añito, que esta cifra no voy a decir que se va a duplicar el año que viene, porque yo creo que no, pero si sigue creciendo a este ritmo, ligeramente está, pues oye, ligeramente por debajo o rozando los 30 millones de euros para el 2025, para finales de 2025. Las ventas comerciales en Europa por 6,4 millones de euros y las ventas de materia prima por 6,7 millones de euros. En comparación con el 2023, las ventas totales de lurbinectedina alcanzaron los 36,7 millones de euros. Una cifra que incluye un ajuste contable de 10,4 millones de euros debido a la reversión de una provisión por descuento
no aplicados. Es decir, esto es lo que nos pagó luego Francia, oye, por esa rebajita de precios que teníamos tan interesante. La verdad que nos hizo polvo ese dato, pero bueno, había que incluirlo y punto. Excluyendo este ajuste, las ventas totales de este medicamento de Zepzelca, lurbinectedin, en el 2024 habrían mostrado un crecimiento aproximado del 34%, ¿vale? Es decir, un tercio. Si seguimos al mismo ritmo, prácticamente esos son como unos 7 millones de euros más al año, con lo cual esa cifra pues estará rozando los 30 millones de euros, como os decía anteriormente. Los ingresos de Yondelis aumentaron un 15%, alcanzando los 54 millones de euros, y este importe incluye las ventas de Yondelis, que sumaron 31 millones, frente a los 34 millones, es decir, cada vez se vende un poquito menos Yondelis, y así como los ingresos por royalties, acuerdos de licencia, de los que se detallan más adelante. Las ventas de trabectedina, incluyen las ventas comerciales en Europa, alcanzaron los 18 millones. Ya sabéis que trabectedina, que tengo aquí este esquema tan bonito, esta es de la presentación de los resultados, la trabectedina es Yondelis, ¿vale? Frente a los 26 millones del año anterior. Si seguimos para adelante, estos son todos los datos, lo que se vendieron, dónde están, Estados Unidos, farmacia, los acuerdos, tal, todo lo que sabemos, ¿no? A nosotros lo que nos interesa, lógicamente, es el factor negocio, cuánto vamos a ingresar, qué margen podemos sacar de beneficio y qué vamos a hacer con ese dinerito. Así que la inversión en I+D, aquí nos viene, durante el 2024 registra un crecimiento del 4%, yo esperaba bastante más, en torno al 10, 12, incluso 15%, comparado con el anterior, hasta los 103,5 millones de euros. Del total de la inversión de I+D durante el año, el segmento de oncología registra, lógicamente, un aumento del 13%, aquí está lo que yo decía de la cifra anterior, alcanzando 94,4 millones de euros. Piqui, ¿qué más? Bueno, pues nos habla de las demás moléculas, estupendo y maravilloso, donde habla del EBITDA una vez más, el beneficio neto de la compañía es de 26,1 millones, no hay que hacerle mucho caso, hay pagos adicionales y demás. Fijaros que en el 2023 eran 1,1 millones de euros, de ahí esos titulares tan grandilocuentes, ¿no? Donde, bueno, pues 2.500% de beneficio, tal, chorradas. Eso ya tenemos que aprender a convivir con esas noticias, que lo único que hacen es vendernos, bueno, pues algo que por ahora no es, que será, pero por ahora no lo es. Seguimos un poquito más adelante con los avisos legales y todas estas cosillas. Y aquí viene pues el informe del 31 de diciembre del 2024. Tiki, con todas las tablas, con todos los numeritos como ya estamos acostumbrados a ver. Y un poquito más adelante, a ver dónde estás. Gastos de explotación, tesorería y deuda. Esto es una cosa muy interesante que siempre hay que tener en cuenta, donde, bueno, pues a 31 de diciembre de 2024 la deuda financiera total se ha incrementado en 8 millones de euros en relación con el cierre de diciembre del 2023, por la contratación de un préstamo bancario por importe de 15 millones de euros a 5 años con uno de carencia, para la financiación de los gastos de la nueva planta de fabricación de oligonucleicos. En este mismo periodo se ha amortizado préstamo bancario y de organismos oficiales por importe de 5,7 millones de euros. Una cosa que me gusta mucho de Farmamar, no solo que sabe aprovechar muy bien el dinero por acuerdos y licencias que llegan, sino que abulta la caja, sino que la deuda la tienen perfectamente controlada. Esto no es deuda para una empresa de este tamaño, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto pasa muchísimo en las bios, ¿vale? Si pasa lo mismo en Faes Farma, pasa lo mismo en Almiral, son empresas que saben muy bien cuál es el problema de la deuda, cuál es el problema de la falta de caja, y saben que si no tuviesen muy controlada la deuda y si no tuviesen muy bien gestionada la caja, no podrían sobrevivir. Una bio no puede sobrevivir con unas deudas abultadas, ¿vale? Eso es un dato muy importante para las bios, para el día de mañana, cuando vosotros analicéis una empresa biotecnológica, que tengáis en cuenta que si tiene una deuda muy abultada y una caja muy pequeña, es muy difícil sobrevivir si no es a base de hacer ampliación de capital tras ampliación de capital, es decir, un mal negocio para los pequeños inversores. Y en diciembre del 2024 el grupo presenta caja neta positiva por importe de 109 millones de euros. ¿Dónde estarán aquellos 180 millones que hacíamos en el 2020 o por ahí? Frente a los 129 millones del 2023. Fijaros que hay una caída sustancial, prácticamente de 20 millones de euros en la cuenta. De ahí lo que os estoy diciendo, caja abultada,
deuda pequeñita. El consumo de tesorería se debe fundamentalmente a la inversión realizada en la planta de producción de oligonucleicos y otros gastos asociados a la misma. En este periodo se ha distribuido dividendo por un importe de 11,4 millones de euros, algo que a mí no me gusta. No sé por qué tenemos que aportar ahora un dividendo que es muy exiguo para cualquier minorista. Es muy pequeño ese dividendo, porque al final vas a recibir 0,65 céntimos por acción cuando la acción está a 100 euros. Es muy pequeñito y aquí nos estamos gastando una auténtica pasta. Fijaros que hemos tenido que pedir un préstamo de 15 millones porque sí, para mantener tesorería, sabiendo que no tiene unos gastos demasiado abultados en cuanto a nuestras cuentas, cuando nos estamos gastando 11,4 millones de euros en un dividendo que no beneficia a nadie, excepto a los mismos de siempre, ¿no? La directiva, que tienen millones de acciones y eso sí se llevan un buen pastizal. Pero nosotros, al precio medio que estamos teniendo, imaginaos que yo me las hubiese comprado todas mis acciones a 26 euros, ¿qué me supone a mí 0,65 céntimos? Bueno, pues no llega ni al 5% de lo que tengo invertido, que es un buen dividendo, pero hay empresas mejores para cobrar ese dividendo que no que tenga que ser una biotecnológica. Y si estamos hablando que tenemos precios medios de 50, 75, incluso habrá gente que tenga precios medios por encima de 100 euros, ¿qué supone ese 0,65? Con el gasto que está generando tan tremendo a la propia compañía, ¿no? Ya lo estamos viendo. Bueno, pues esto es un dato que a mí no me gusta. Seguimos avanzando y esta es la deuda financiera. Lo estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de deuda financiera no corriente, deuda financiera corriente. Ya sabéis que la no corriente es la corriente es en la que hay que pagar en los 12 siguientes meses, y la no corriente es la deuda más allá de los 12 siguientes meses. Con lo cual, bueno, pues estamos hablando de cifras muy pequeñitas, 40 millones de euros más allá del siguiente año, y estamos hablando de 8 millones de euros dentro de 12 meses, con lo cual es muy poquito. Deuda total, 48 millones de euros. Efectivo y equivalente financiero no corriente, 157 millones. Por lo tanto, total, el neto, la caja neta, 109 millones. Envidiable para cualquier empresa, pero en una tecnológica es poquito, ¿vale? Es poquito. Estábamos hablando de unas cifras en el 2020 muy buenas, lo que pasa que estamos hablando de un negocio donde tenemos demasiadas fase 3, demasiados estudios donde hay que pagar. Algunos de nuestros socios han corrido con algunos gastos, pero no con todo. Bueno, visto ya los resultados, tampoco hay demasiado que contar frente a las cifras. Lo podéis leer vosotros, no tiene absolutamente ninguna pérdida. Lo único destacable es el cuadro resumen que hace todas las BIOS, o casi todas las BIOS, que a mí me encanta, donde, bueno, vemos el John Delis, que es un producto ya terminado, donde prácticamente hay poquito que rascar, ya está en fase de comercialización desde hace muchísimo tiempo. Aquí tenemos el tipo de cáncer que trata, si va en monoterapia o en combinación con algún elemento, y la fase en la que está el desarrollo o en venta. Por ejemplo, Aplidin, que ahora vuelve a sonar otra vez el Aplidin, donde vamos a hacer un estudio pues muy serio sobre el tratamiento de COVID, sobre todo el COVID-2, el COVID persistente, para ver qué es, si se puede remitir alguno de sus efectos a través de Aplidin. Me parece estupendo y maravilloso, pero ya sabéis lo que os digo. Aplidin fue un arma arrojadiza muy potente más allá del 2020 y 2021, y volvemos otra vez a las andadas. Pues ojalá salga muy bien el estudio, pero fijaros, esto es un producto que iba a sustituir a John Delis y no ha sido capaz. No ha sido capaz y no se espera de él mucho más apoyo que el... Ya sabéis lo que ha pasado en la Unión Europea con esa demanda, donde, bueno, pues no se espera mucho más allá de este medicamento. Ahora, que si se descubre que es un buen antiviral, que ya lo sabemos todos por todas las noticias que han salido y que tienen, oye, pues se le puede sacar algún uso, estupendo y maravilloso, pero para eso quedará mucho recorrido. Fijaos, Zepzelca, que es todo esto de aquí, todo lo que está en estudio, donde ya tenemos, bueno, pues en venta en monoterapia para cáncer de células pequeñas, en segunda línea en Estados Unidos y otros países, donde, bueno, pues en combinación con otro medicamento, que es el atezolizumab, atezo para los amigos, para cáncer de pulmón de células pequeñas en mantenimiento de primera línea, bueno, pues está en desarrollo. Ya sabéis que vamos de la mano de Roche y la comercialización con Jazz. Bueno, pues estamos en fase 3. Lagoon, que lo tenemos con Lurbi más Lurbi con Irotecán contra Topotecan. Es que de verdad que me ponen de los nervios con estos nombrecitos. O Irotecán, ¿vale? En comparativa para cáncer de células pequeñas en segunda línea. También estamos ya terminando la fase 3.
faltan ver los datos de ambos y comparar y poder decir, oiga, esto va bien, esto va mal. Luego tenemos diferentes estudios con diferentes combinaciones de este mismo medicamento. Tenemos en fase 2 y fase 2, a punto de terminar, todavía le queda un buen trozo. Tenemos la ecubectedina, que es la, vamos a decir así, la Zepzelca dopada, ¿vale? Por así decirlo de alguna forma. Es lo mismo, pero un poquito mejor en cuanto a, pues digamos, en efectos secundarios para diferentes tumores, en monoterapia, en combinación y demás, que también está a mitad de fase 2, con lo cual le quedan muchos años todavía por estudio. Y luego tenemos las dos moléculas que son las herederas de todo esto de lo que estamos hablando, que es la PM534 y la PM54. Bueno, esto es algo que hemos visto ya, por ejemplo, en los resultados de Almiral, donde, bueno, claro, para los miembros del canal, donde, bueno, pues esto es muy, muy importante, tener siempre muchos estudios pendientes de ser evaluados y entrar uno tras otro, para ir sustituyendo todas estas moléculas. ¿Por qué PharmaMar le ha caído tantísimo los ingresos desde el 2020? Bueno, en el 2020, lógicamente, tenemos unos pagos adicionales por nuestro socio Jazz, donde, bueno, pues son inigualables, lógicamente, por ese contrato de 1.000 millones, donde no podemos hacer frente, pero la caída prematura de Yondelis, donde no ha sido sustituido por Aplidin, donde en Aplidin tenía que habernos dado, si hubiese salido todo bien, sus milloncejos, donde la caída de Yondelis tenía que haber sustituido por Aplidin, no ha podido ser así y por lo tanto hemos tenido un bache de 3 años muy, pero que muy curioso. De todas formas, esto es una vía tecnológica y es a lo que hay que agarrarse. Pues es muy, muy importante tener tantísimos estudios para que alguno salga bien y alguna molécula nos salga favorable, tanto como Zepzelca, para poder ser sustituida en un principio. Por eso que nadie piense que si sale bien lo de Zepzelca, que por ahora tiene un 99,9% de salir muy bien, resulte que esto ya PharmaMar no va a dejar de subir de aquí al 2040. No, posiblemente a lo mejor a partir del 2030 tendría unas caídas muy pronunciadas, estancamiento de ingresos, estancamiento de royalties, finalización de acuerdos, de ventas y demás, caída de precios, aparición de medicamentos mejores que sustituyen ese tratamiento, 1000 cosas. No hace falta que sea a partir de 2030, puede ser perfectamente a partir de 2028, por ejemplo, me lo invento, 2028. Así que nadie espere que esto tenga una gran subida y luego se mantenga unos precios increíbles. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Eso tiene que quedar muy claro. Y otra de las diapositivas que me gustan mucho es la venta de Zepzelca, lurbinectedina, en los diferentes países, ¿verdad?, del planeta, donde tenemos en negro donde son los territorios de PharmaMar, es decir, donde podrá vender PharmaMar este producto sin tener que tener un socio. Así que es donde los países donde vamos a sacar un tanto por ciento muchísimo mayor, ¿vale? Pero es, cuidado, eso no significa que se vaya a obtener más dinero. Significa que no vamos a tener que cobrar un 18% de royalties tan solo como podría pasar, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ya sabéis que por el acuerdo de licencia pues es secreto, pero estamos viendo que está entre un 20 y un 18%. Es decir, a Estados Unidos, a través de nuestro socio Jazz, nosotros le vendemos la materia prima, él vende el producto, saca un buen dinerito y nos devuelve a nosotros el 20%, con lo cual nosotros llevamos el 18-20% más la venta del producto, que no son unos milloncejos muy abultados. Esto ocurre en todos los países en azul clarito. Fijaros que es gran parte del globo, incluido, oye, pues China. Luego tenemos la zona azul clarita, todo el sur de Europa, bueno, parte del sur de Europa y el norte de Europa, donde creo recordar que estábamos hablando entre un 40 y un 50% de royalties. Aquí es una cifra bastante abultada. Y luego un 100% para nosotros el resto de países de la Unión Europea, incluido, por ejemplo, Ucrania, que me ha llamado muchísimo la atención. Eso es un buen negocio, ¿vale? Pero estamos hablando de cantidades muy, muy inferiores con respecto a Estados Unidos, que es un país con una cifra de células, de cáncer de células pequeñas muy similar a la de Europa, pero donde el medicamento se paga muchísimo, muchísimo más caro. Así que por mi parte me parecen unos resultados muy buenos, donde, bueno, pues hay que destacar esa cifra de negocio, ese EBITDA de 13 millones, que ha mejorado bastante, pero está muy, muy lejos de lo que nos espera en este 2025. Me parece que es un año muy importante. En cuanto al gráfico, ya veis, no he tocado absolutamente nada. El canal sigue aquí dibujadito. El viernes le dieron pal pelo, como a todas las que han presentado buenos resultados. Le dieron pal pelo, donde, bueno, pues yo me estaba acordando
estaba de viaje porque he tenido un viaje este fin de semana, un viaje familiar. Y bueno, pues me estaba acordando de aquel miembro del canal que me preguntaba cuál era el mejor momento para comprar Farmamar, ¿no? ¿A qué precio actual podría comprar? Donde yo lo comentaba, hombre, comprar ahora es muy mal comprar. Pero bueno, si tuviese que comprar, compraría en la zona por debajo de la media de 20 sesiones, por debajo, cerca de la parte inferior de este canal que se podría formar. Ya sabéis que es un canal inventado por mí, no tiene nada de realista porque no hay ningún apoyo, simplemente es un futuro probable donde podría estar otra vez almacenando compras de las manos fuertes para dar el siguiente impulso alcista exactamente igual que hizo aquí, ¿no? Lo que le decía a esa persona, digo, joder, si no hemos comprado en toda esta zona de aquí, donde tanto he hablado, tanto he hablado, tantos años seguidos, luego tuvimos esta zona de asentamiento, oye, que podríamos comprar perfectamente en 70, en 60, en 75, en 80, tampoco hemos querido ahí, y ahora compramos aquí, pues no dejéis a todos aquellos que os queréis incorporar, que tengáis miedo, que tal, si queréis comprar, no dejéis de hacerlo en esta zona de aquí, por debajo de la media de 20 sesiones hasta la mitad de la media de 50 sesiones, porque al final en teoría no os deberíais arrepentir. Si es verdad que podría tener una escapada puntual, como muchas otras que vamos a ver para los miembros del canal, donde han tenido unos ataques terribles por debajo de la media de 50 sesiones, mala suerte, porque estamos comprando a muy mal precio, lo estamos haciendo, pero si vamos a largo, vamos más allá del 2027, donde no va a haber ningún arrepentimiento, con muchísima probabilidad. Es lo único que os puedo decir, ¿vale? Es decir, estamos hablando de precios lógicos de en torno a 225, 275 euros por acción, es bastante probable. Más allá de 350 me parece que tendrían que mejorar muchísimo la cifra de negocio, pero también es posible. Quién sabe, estaríamos hablando para estas cifras de aquí. Para el 2025, pues si seguimos creciendo en este ritmo y dándole la vuelta a la cifra de negocio, pues oye, pues entonces estamos hablando de sortear los 120 euros, 140 euros, van a ser cifras muy importantes, porque aquí ha habido muchísima gente atrapada que no va a permitir, lógicamente como pasa en estos casos, mantener mucho más tiempo su dinero atrapado. ¿Vale? Hay muchísima gente a 120, 130, 140 euros por acción, que a la mínima seguramente saldrá. Para que veáis la comparación de los resultados que hemos obtenido con lo que ya teníamos desde 2020, fijaros lo que pasa en el 2020, con una cifra de negocio de 270 millones, con unos márgenes de EBITDA increíbles de 155 millones, un beneficio de 137, como poco a poco ha ido cayendo, donde ya nos vinieron las malas noticias desde Francia, nos vinieron las malas noticias de John Delis y esto pues hizo tener, pues fijaros, una caída del negocio de 158 millones, cuando esto era el EBITDA de antes, bueno, pues ahora es la cifra de negocio total, los ingresos totales, con EBITDAs negativos y con que nos salvan un poquito con 1 millón de beneficios gracias a reducciones en impuestos, pagos por inversión en I+D y demás, ¿no? Bueno, pues ahora nos situamos en 175 millones de ingresos, es decir, entre estos dos, más o menos por la mitad, y una cifra y un beneficio de en torno a 26 millones, que estaría por la mitad de esta línea naranjita, ¿verdad? Aquí fijaros que son 42 millones de EBITDA, todavía estamos muy lejos de esta cifra de negocio del 2022. Así que queda mucho que ver en Farmamar. Pero bueno, es la primera vez en 4 años que tenemos unos resultados anuales positivos por encima del anterior. Vamos a vencer ahora en este 2025 a los del 2022 y a ver si es posible también a los del 2021. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Para los suscriptores voy a empezar a grabar mientras subo el de los miembros del canal. Un saludo a todos, nos vemos mañana. Chao.